Chévere. Antes de dar inicio, quisiera darle la bienvenida a Luchito, que ahora se ha integrado con nosotros, y también por ahí veo a Paola. Así que bienvenidos los dos. El resto un poquito ya nos conocimos el día jueves, así que más bien le pediría a Luchito y después a Paola si es que pueden presentarse un poquito, a qué se dedican, qué hacen y un poco cuál ha sido la motivación de estar ahora en la Comunidad de Lectura, y de paso yo también darles la bienvenida y decirles que se sientan cómodos, tranquilos. Este es un espacio como muy abierto y que espero que lo disfruten sobre todo, ¿no? Que sientan que les puede aportar mucho para su vida, tanto académica, pero también afectiva, intelectual y también volitiva, ¿no? Que tiene que ver con ir formando la voluntad. Así que bienvenido Luchito, bienvenido Pau. Les dejamos ahí un ratito, Luchito, si te presentas un poquito para que te conozcamos. Bueno, muchas gracias, Daniel. Buenas noches con todos. Mi nombre es Luis Naranjo. Yo conocí el grupo El Junco gracias a que soy amigo de Daniel. Nos conocimos en el colegio, pasamos los 6 años compartiendo colegio. Entonces, Daniel siempre es una persona increíble. Mis mayores respetos en realidad para él, una persona súper inteligente. Y dije, vi que estaba promocionando justo este libro que es El jugador de Dostoyevsky. Es uno de mis libros preferidos, lo he leído varias veces, la última vez ya hace varios años, pero me sigue encantando. Entonces, vi en esta mi oportunidad de unirme a esta comunidad, porque creo que cuando nosotros leemos solos, nos encasillamos un poco, nuestra visión se sesga y no podemos ver en realidad toda la obra. Entonces, ver a través de los ojos de otro nos permite ampliar nuestra experiencia, y tal vez lo que yo pasé por alto, otro tal vez ya lo ve un poquito más de profundidad o conoce algo y puede hacer un feedback, y todos podemos crecer y leer incluso más profundo que estar leyendo solitos. Entonces, esta iniciativa me parece súper interesante, un gusto en conocerles. Estoy en Quito, soy de Quito y seguramente permanezco en Quito. Entonces, ese es mi cartito de presentación. Un gusto con todos y que tengamos una linda experiencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Luchito. Sí, como mencionas, me da alegría primero que hayas leído ya varias veces lo del jugador. Ciertamente la relectura nos ayuda mucho porque por un lado no somos los mismos, ¿no? Como decía Heráclito, el agua siempre corre, el agua de ayer no es la de hoy día, y seguramente las vivencias que vamos teniendo nos hacen ver la lectura desde otras perspectivas, de otros ángulos. Así que qué bacán que puedas vivir ahora y nos compartas también tu experiencia de esas otras lecturas. Eso lo valoro mucho y bienvenido, bienvenido siempre a este espacio. Siéntelo como tuyo. Y de paso, contarles también que no solamente se trata de leer, sino de formar una comunidad, ¿no? Por eso quizá vayan a escuchar mucho de este término de República de la Amistad, porque en realidad lo que en el fondo queremos hacer es refundar una república, ¿no? República, res pública, cosa en común, proyecto en común, basados en la amistad. La amistad viene de amicus, que a su vez iba de amor, que significa amor. Amigo es el que ama. Entonces la idea es crear un proyecto en común a través de la lectura, pero basados en el amor, en la amistad. Y eso es lo bonito, o sea, también aparte de leer y creando vínculos. Por eso vas a darte cuenta también que estamos gente de Perú, de Ecuador, por ahí a veces se estaban conectando de México, de Estados Unidos. Entonces, bueno, es una gran comunidad que busca eso, extender lazos y tener esta oportunidad para compartir. Así que siéntete en casa, bienvenido. Y bienvenido a Pau también, y otras personas que se van como conectando, ¿no? Así que, bueno, Pau, no sé si podrías ayudarnos también con una cortita presentación de dónde te conectas, un poquito a qué te dedicas para poder escucharte y también que te sientas en casa. Hola chicos, ¿cómo están? No sé si me puedan escuchar. Me Sí. estoy conectando desde Pacto, entonces estoy con un poquito de una señal algo intermitente, mi cámara no funciona y estoy desde el celular. Entonces, un gusto saludarlos a todos y poderles conocer a través de este nuevo grupo. En realidad, yo llegué acá al grupo del Junco por Sofi Rivera, quien me invitó. Entonces estoy muy abierta a las expectativas, gustosas de tener un grupo de lectura. Es la primera vez que me uno a una actividad similar, entonces en realidad súper emocionada.
Qué bueno, Pau, bienvenida y espero que, bueno, sea una experiencia que la disfrutes, que pueda aportarte y siéntete como en casa y también como parte del proyecto, porque la idea es que lo construyamos juntos, no es algo que está fijo, si bien tenemos alguna base ya, nunca se queda como inmóvil, siempre lo vamos creando. En ese sentido, sientan que pueden ustedes aportar al grupo, es decir, si algo pudieran ustedes ver que se mejoraría, háganlo y que lo comenzamos a hacer. Entonces, la idea es irnos como en este proceso de creación, ¿no? Eso también siéntalo como parte de, ¿no? Así que bueno, también por ahí veo que Kevin se ha conectado. Bienvenido, Kevin. Igual no sé si puedes presentarte un poquito para conocerte y me parece que no estuviste en la reunión del jueves, ¿verdad? O sí, no, no estuviste. Hola, buenas noches. ¿Sí ¿Qué se me tal, escucha? Kevin? Sí. Súper bien, sí. Sí, la anterior semana no pude porque justo tenía una reunión de Zoom de mis clases de trading, entonces se me complicó un poquito ahí. Pero aquí estamos cumpliendo, sí, me llamó mucho la atención. De hecho, no soy mucho de leer libros así como de novela, esto es una experiencia nueva. Más me mandan a leer libros de desarrollo personal, de finanzas, entonces ando más en eso. Pero sí, sí me pareció muy interesante el libro que están presentando, de lo que relata, entonces sí estoy haciendo un gran esfuerzo por adaptarme a este nuevo hábito, a este nuevo libro. Buenísimo, Eso Kevin. Qué sería. bueno. ¿Desde dónde te conectas? ¿Desde dónde te conectas, Kevin? ¿Escuchas? No. ¿Perdón? ¿Desde dónde te conectas? No sé si se me escucha a mí. Ah, sí. No, no, no le... Kevin no lo Ah, sí, escucha. soy de Ecuador, de la ciudad de Quito. Ah, buenísimo, ya. Chévere, chévere. Qué chévere dónde estabas. Muy bien, bienvenido, Kevin. Oye, espero que puedas cumplir tus Ah, gracias, expectativas gracias, también. igualmente un gusto. Genial. Muy bien, ahora sí entonces, sintiendo que ya estamos un poquito más en sintonía, vamos ahora sí a empezar. Quería yo, siempre solemos iniciar las reuniones compartiendo alguna reflexión o algún tema importante que nos pueda ayudar para arrancar con el texto. Y justamente quería compartirles la siguiente frase eh, para introducir ya la lectura del libro como tal. Va ahí, a ver, un momento, ahí estamos. Bien. Eh, Muchos de nosotros ya conocemos esta frase tan importante, pero es necesario que nosotros comencemos a interiorizarla, sobre todo en este libro y sobre todo con este autor, que como ustedes saben, Dostoyevsky es considerado realmente un precursor de toda la narrativa psicológica y toda la comprensión psicológica del ser humano como narrativa personal y de personajes. Entonces, si ustedes entran en la vida de Dostoyevsky, van a ver que él se instaura en un campo de la literatura conocida en el siglo XIX, que es su época, llamada realismo, ¿sí? Entonces, Dostoyevsky va a ser muy alabado por sus obras, por sus novelas, pero sobre todo por cómo él caracteriza a sus personajes, ¿sí? Para nosotros entrar en la dinámica de los personajes y ver todo el mundo que tienen dentro, toda la forma en cómo van construyendo pensamiento, acciones, emociones, necesitamos partir de una base. Y la base va a ser como un poquito Heráclito, ¿sí? Esta frase de Heráclito nos permite siempre a nosotros ir viendo por dónde transita cada personaje y por qué construye una historia como la construye. La frase es súper simple y es la siguiente: ethos anthropos daimon, ¿sí? ¿Qué significa? Ethos, el carácter, antropos, del hombre, del ser humano, daimon, es su destino, ¿sí? El carácter del ser humano es su destino. El modo en que el ser humano habita, en donde el ser humano hace su casa, cómo el ser humano vive en el mundo, definirá cómo el ser humano terminará o qué camino seguirá, ¿sí? La frase tiene mucho que ver con nuestras acciones, es decir, las acciones, las decisiones que nosotros tomamos en la vida, las cosas que hacemos en nuestro día a día, cómo nos vamos formando en el camino, van un poco a perfilar, ¿sí? ¿Cómo va a ser nuestro futuro? ¿De qué manera vamos a vivir nuestro futuro?
No nos sorprendamos que si nosotros construimos a través de bases sólidas, si es que nosotros hacemos acciones que nos ayuden para crecer, para mejorar, nuestro futuro sea bueno, ¿sí? Esa es un poco la idea de la frase. El ser humano es dueño de su destino. Con sus acciones, con sus decisiones, con las cosas que va haciendo en el día a día, construye un destino. Y es importante partir de aquí porque nos vamos a dar cuenta que los personajes que nos vamos a encontrar van a ir perfilando, cosiendo, hilando su vida, su destino, ¿sí? Eh, entonces, eso es importante, ¿sí? Eso es importante que nosotros lo tengamos como en la mira. Rebe pregunta si, dice, ¿percibes que aquí la palabra carácter se refiere más a una personalidad o más a un punto de vista o a ambas? Es interesante porque la palabra ethos en realidad comienza significando casa, morada, lugar donde uno habita. Entonces, en realidad, ethos es una palabra polisémica, tiene muchos significados. Pero lo que trata de decir un poco cuando hablamos de carácter es cómo es el ser humano, tanto en su personalidad como en su forma de ser, es decir, eh, cómo es su estructura o cómo él va aprendiendo a vivir, cómo él tiene asentada su vida, desde qué valores, desde qué creencias tiene asentada su vida. El ethos abarca muchas cosas, pero tiene que ver con lo más íntimo del ser humano, con su sistema de, sí, de valores, de creencias, de cómo mira el mundo. Según cómo mira el mundo, según cómo habite ese mundo, seguirá su destino, ¿sí? Bien, entonces, lo bonito sería irnos preguntando cómo miran los personajes del mundo, ¿sí? ¿Cómo van a ver el mundo? Bien, entonces, tengamos esa frase en cuenta. Y la otra frase que les propongo para hoy día, y ahora sí arrancamos después de esto, es una frase de Nietzsche que se empata más bien con el tema de la lectura, ¿ya? Nietzsche tiene una frase muy bonita que dice, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, ¿ya? Y quisiera quedarme solamente con el porqué, con esta parte de el que tiene un porqué. Cuando nosotros empezamos un proceso lector, y voy a dejar de compartir un ratito para poder vernos, hay varias situaciones cuando nosotros comenzamos a leer y es que siempre empezamos con mucho entusiasmo, ¿ya? Y eso nos suele pasar en muchas cosas, y en la lectura sobre todo, y además cuando todavía no hay un hábito lector, suele pasar que sabemos o intuimos que en la lectura vamos a encontrar algo bonito, significativo, y eso nos entusiasma mucho. Pero el entusiasmo tiene un punto de pique y un punto de bajada, ¿sí? ¿Cómo hacer para que ese entusiasmo se mantenga en el tiempo? O sea, ¿cómo podemos nosotros hacer para que esto que empezamos no se desmorone? No es que estemos una semana, dos y después ¡pum!, todo el proceso se caiga, ¿no? Porque ya no nos sentimos motivados, porque pasan cosas en nuestra vida cotidiana que nos impiden hacerlo. En fin, suceden muchas contingencias. Para Nietzsche, la única manera que nosotros tenemos de lograr cumplir una meta es saber por qué estamos en esa meta, por qué nos trazamos esa meta. Entonces, la idea sería que nos preguntemos junto con este proceso que vamos a iniciar, ¿por qué vamos a leer? O sea, cada uno tiene una respuesta, me imagino, pero hay que preguntarse, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿qué estoy buscando aquí? ¿Por qué decidí entrar? Si tenemos claro el por qué, los cómo no van a ser tan significativos, o sea, vamos a poder sobrellevar los cómo. Pero si no hay un porqué claro, ¿sí? Si no podemos nosotros sentir o pensar el motivo principal de nuestra presencia en esta comunidad, va a ser difícil que esto se sostenga en el tiempo, ¿sí? Y así con todo en la vida, en realidad. Eh, de ahí se puede derivar un montón de cosas con la lectura. Ya sabemos que la lectura es un ejercicio de disciplina, ¿no? Sabiendo que la disciplina es un arma de doble filo, ¿no? Si bien la disciplina es un medio para el fin, no puede ser el motor de la acción. O sea, yo no puedo, por eso es que estas imágenes que nos venden de que lee para que ganes disciplina, no se sostienen en el tiempo, porque el fin no es ganar disciplina. O sea, la disciplina no puede ser el motor de la acción. Quizá el motor de la acción sea el descubrir otro mundo a través de los libros, o el abrir mi experiencia vital, o el saber un poco más sobre algún tema, pero no puede ser la disciplina. Sin embargo, nos ayuda a ganar disciplina. Eh, por otro lado, no nos olvidemos que leer abre mundos. El no leer nos hace perder mundos, ¿sí? Imagínense toda esa riqueza que le estamos desperdiciando, ¿ya?
eh, riqueza que muchas personas la han ido pensando durante años y años y años, y que nosotros tenemos la capacidad de tenerla en nuestras manos, de vivirla, de sentirla. Eh, Nos va a ampliar la mente, ciertamente, y nos va a permitir ver nuestra vida desde otros horizontes. Entonces, vayamos trazando porqués en la lectura. Y en este espacio, sobre todo, tracemos un porqué. ¿Por qué estamos aquí? Y sostengámoslo en el tiempo. Y retémonos a nosotros mismos. Hay un placer bonito en poder nosotros hacer retos, plantearnos y cumplirlos, ¿sí? Entonces, invitarles como a eso, ¿sí? Que vayamos construyendo este hábito de la lectura y esta manera de leer con un sentido profundo, ¿sí? Bueno, sin más, vamos entonces a arrancar ahora sí ya con el libro. La dinámica, un poquito para que las personas que se integraron sepan, es, tenemos unos primeros 40 minutos de lectura, la leemos juntos del libro, vamos leyendo despacio, suave, después otros 20 minutos para compartir con respecto a lo que hemos leído y cerramos la lectura, ¿sí? Después, en las lecturas que van a venir, van a ver que van a haber más elementos de comprensión. Por el momento, la idea es acercarnos al texto crudamente, ¿sí? Sin conocer tanto de la vida del autor, sin conocer un poco el género literario, o sea, ir al agua directamente. Y en el camino ya iremos como preguntándonos de ese tipo de cosas más técnicas. Ahorita lo ideal es tener este acercamiento con el texto cara a cara, ¿sí? Entonces, bien, en ese sentido, vamos a iniciar ahora sí, les voy a proyectar la lectura de hoy día, vamos a empezar con el capítulo 1 de Dostoyevsky, del jugador, y ahí vamos. No sé si, Cari, nos podrías ayudar con el comienzo de la lectura, porfis. Claro, claro, chicos, con gusto. Apago la cámara ya. Dale. Por fin he vuelto, después de 15 días de ausencia. Hace ya 3 días que los nuestros llegaron a Rothenburg. Creí que me esperarían con la mayor impaciencia, pero me equivoqué. El general tenía un aire sumamente desenvuelto. Me habló con arrogancia y me dijo que fuera a hablar con su hermana. Era evidente que habían conseguido que les prestaran dinero. Incluso me pareció que al general le molestaba mi presencia. María Filipovna estaba muy agitada. Apenas me dijo unas palabras, pero tomó el dinero, lo contó y escuchó mi relato hasta el fin. Esperaban que viniera a comer Mesensov, el francés, y un inglés, como siempre. Así que tienen dinero, invitan a la gente a comer, a lo moscovita. Paulina Alexandrovna, cuando me vio, me preguntó por qué había estado tanto tiempo ausente y se fue sin esperar mi respuesta. No hay duda de que lo hizo adrede. Sin embargo, es preciso que tengamos una explicación. Necesito aligerar mi corazón. Me han dado una pequeña habitación en el cuarto piso del hotel. Aquí saben todos que yo formo parte del séquito del general. Es evidente que han conseguido hacerse notar. Aquí tienen al general por un riquísimo señor ruso. Antes de comer, entre otros encargos, me dio 2 billetes de 1.000 francos para que se los cambiase. Los cambié en la oficina del hotel. Ahora nos mirarán, por lo menos durante 8 días, como a millonarios. Fui a buscar a Micha y a Nadia para llevármelas a pasear, pero cuando estaban en la escalera, el general me mandó a llamar. Me mandó llamar. Le pareció conveniente enterarse del lugar a donde me llevaba a las niñas. Verdaderamente, este hombre no puede mirarme a la cara. A veces lo intenta, pero siempre le respondo con una mirada tan insistente, es decir, insolente, que parece que va a sacarle de quicio. En un discurso enfático, lleno de paréntesis, en el que acabó por armarse un verdadero lío, me dio a entender que debía pasear con las niñas por el parque, a cierta distancia del casino. Al final acabó por enfadarse y me dijo con tono brusco, si no, ¿es usted capaz de llevárselas a la ruleta?
Perdóneme, añadió, pero sé que no tiene usted todavía muy sentada la cabeza y podría dejarse atraer por el juego. En todo caso, aunque yo no sea su mentor, ni tenga en absoluto la intención de asumir este papel, tengo al menos el derecho de desear que no me comprometa, valga la expresión. Usted sabe perfectamente que no tengo dinero, le respondí con calma. Para poder perderlo en el juego es preciso antes poseerlo. Se lo daré inmediatamente, respondió el general, que enrojeció ligeramente. Rebuscó un instante en su mesa, consultó una agenda y vio que me debía cerca de 120 rublos. ¿Cómo arreglamos esto? Preguntó. Hay que convertirlos en táleros. Tome usted 100 táleros en números redondos. Ya le daré el resto. Toma el dinero sin decir nada. No se ofenda usted por mis palabras. Se lo ruego. Es usted tan susceptible. Si le hago esta observación, es, digámoslo así, para ponerle en guardia. Tengo cierto derecho. Cuando volví con las niñas, un poco antes del almuerzo, me crucé con una cabalgata. Los nuestros iban a visitar a no sé qué ruinas, dos magníficas calesas y caballos espléndidos. Mademoiselle Manché estaba en uno de los coches con María Filipna y Paulina. El francés, el inglés y nuestro general las escoltaban a caballo. Los transeúntes se detenían para mirarlos. Habían causado efecto, pero esto acabará mal para el general. He calculado que con los 4.000 francos que he traído, añadidos a los que por lo visto han conseguido que les presten, tendrán ahora de 7.000 a 8.000 francos. Es demasiado poco para Mademoiselle Blanche. Mademoiselle Blanche se ha hospedado con su madre en el mismo hotel que nosotros. Nuestro francés también se aloja en el mismo sitio. Los criados le llaman Monsieur le Comte. La madre de Mademoiselle Blanche se hace llamar Madame la Comtesse. Al fin y al cabo, quizás sean realmente conde y condesa. Ya estaba seguro de que Monsieur le Comte no me reconocería cuando nos encontráramos para comer. Naturalmente, el general ni siquiera se le habría ocurrido presentarnos, o al menos presentarme a mí. Monsieur le Comte había vivido en Rusia y sabe qué personajillo es un uchitel, como ellos dicen. Por lo demás, me conocen muy bien, pero lo cierto es que no me esperaban a comer. Sin duda, el general olvidó dar las órdenes oportunas. De otro modo, me habría enviado a comer a la mesa redonda. He venido por mi propia iniciativa y me he atraído una mirada de desagrado del general. La buena María Filipovna me señaló enseguida un sitio, pero mi encuentro con Mr. Astley me sacó de ese mal trance y por la fuerza de las circunstancias me vi formando parte del grupo. En Prusia me encontré por primera vez con ese hombre original. Estábamos sentados uno frente a otro en un compartimiento cuando iba a reunirme con mis amigos. Luego lo volví a encontrar en la frontera francesa y después en Suiza. Por lo tanto, lo he visto 2 veces en 15 días y ahora me lo encuentro en Rulentenburg. En la vida he visto un hombre tan tímido. Llega hasta la tontería y lo sabe muy bien, porque no tiene nada de tonto. Tiene además un carácter pacífico y encantador. Cuando nuestro primer encuentro en Prusia le hice hablar, me dijo que aquel verano había visitado el Cabo Norte y que tenía mucho interés en ver la feria de Nizhny Novgorod. Ignoró cómo se puso en la relación con el general. Me parece que está enamorado de Paulina. Cuando ella ha entrado, se ha puesto rojo como una amapola. Se sentía muy contento de estar a mi lado en la mesa y creo que me considera ya como un íntimo amigo.
Durante la comida, el francés se ha dado mucho tono. Trata a todo el mundo con desdén y sin cumplidos. Recuerdo que en Moscú le gustaba deslumbrar. Ha hablado interminablemente sobre la política y la economía rusas. El general se ha permitido contradecirle una o dos veces, pero discretamente, lo bastante para no perder definitivamente su prestigio. Me encontraba en un extraño estado de ánimo. Ni qué decir, tiene que antes de mediar la comida me había hecho ya la habitual y eterna pregunta. ¿Por qué voy de remolque del general? Hace ya mucho tiempo que debí de haberles dejado. De vez en cuando miraba por el rabillo del ojo a Paulina Alexandrovna. No me prestaba la menor atención. Por último, me amosqué y decidí cometer una impertinencia. Gracias, Cari. ¿Ya? Jonathan, ¿nos ayudas, porfis? A ver, para empezar, me mezclé bruscamente en la conversación sin haber sido invitado, hablando en voz alta. Trataba sobre todo de querellarme con el francés. Me dirigí al general y sin preámbulos en voz alta e inteligible, creo incluso que le interrumpí. Le hice notar que aquel verano los rusos se encontraban en la casi imposibilidad de comer en mesa redonda. El general me miró con asombro. Si es usted un hombre que se respete a sí mismo, proseguí, se expondrá irremisiblemente a ser enfrentado y a tener que soportar desaires. En París, en el Rin e incluso en Suiza. Las mesas redondas están tan inválidas por los polacos y sus semejantes, los franceses, que no tendrá la posibilidad de decir una sola palabra siendo usted ruso. Yo había dicho esto en francés. El general me miró con aire perplejo, no sabiendo si debía molestarse o asombrarse tan solo por haberme olvidado de tal manera de los convencionalismos. Sin duda, alguien le ha dado a usted una lección, me dijo el francés con tono desdeñoso y negligente. En París disputé primero con un polaco, respondí, y luego con un oficial francés que defendía al polaco. Después un grupo de franceses se puso de mi parte cuando les dije que había estado a punto de escupir en el café de un moxignón. ¿Escupir? Preguntó el general con un asombro altivo, y dirigió una mirada circular por la habitación. El francés me miró receloso. Precisamente, repuse, durante 48 horas tuve la idea de que acaso habría que ir en un salto a Roma para nuestro asunto. De modo que me dirigí a la Nunciatura de París para hacer visar mi pasaporte. Allí fui recibido por un sacerdote que frisaba la cincuentena, flaco y con aire glacial. Después de haberme escuchado con un tono cortés pero extremadamente seco, me dijo que aguardase. Tenía prisa, pero naturalmente me senté, saqué del bolsillo la opinión nacional y me puse a leer una violenta diatriba contra Rusia. Sin embargo, pude oír que alguien se dirigía a Monseñor en la habitación contigua. Vi a mi sacerdote hacerle una reverencia. Repetí mi petición. Me rogó más secamente que antes que tuviese la bondad de esperar. Al poco rato entró un visitante que resultó ser austriaco. Luego de haberle escuchado, lo condujo inmediatamente arriba. Entonces me sulfuré, me levanté, me acerqué al sacerdote y le dije con un tono que no admitía réplica que puesto que monseñor recibía, podía despachar mi asunto. El sacerdote se apartó de mí con un aire de extraordinaria sorpresa. No podía explicarse cómo un insignificante ruso osaba compararse con los invitados de monseñor. Con el tono más insolente y como si se deleitara pudiendo ofenderme, me miró de pies a cabeza y exclamó: Supongo que no creerá usted que monseñor va a renunciar a su café por usted. Entonces exclamé, a mi vez y más fuerte que él:
Sepa usted que escupo en el café de su monseñor. Me tiene sin cuidado. Si usted no me despacha inmediatamente mi pasaporte, iré a verlo a él en persona. ¿Cómo? En el momento en que reciben un cardenal, exclamó el sacerdote, espantado y alejándose de mí. Corrió hacia la puerta y extendió los brazos en cruz para hacerme comprender que prefería morir a dejarme pasar. Entonces repliqué que yo era un herético y un bárbaro, y que me importaban un comino todos esos arzobispos, cardenales, monseñores, etc. En una palabra, le demostré que no estaba dispuesto a ceder. El sacerdote me dirigió una mirada de odio insondable. Me arrebató el pasaporte y subió. Un minuto después tenía mi visado. Aquí está. ¿Quieren verlo? Saqué mi pasaporte y mostré el visado pontificio. Sin embargo, comenzó el general. Lo que le salvó fue declararse herético y bárbaro. Observó el francés con una risita. En tight pas vivente. Yo no soy como esos rusos que se quedan como pasmarotes sin atreverse a despegar los labios y que si se presenta el caso son capaces de renegar de su patria. Por lo menos en París la gente de mi hotel me ha tratado con mayor consideración, perdón, en cuanto les conté mi disputa con el sacerdote. Y el que se comportaba más desagradablemente conmigo en la mesa redonda, un señor polaco gordo, fue relegado a segundo término. Los franceses ni siquiera protestaron cuando les conté que hace 2 años vi a un hombre sobre quien un cazador francés, en 1812, había disparado solamente por el gusto de descargar su fusil. Ese hombre era un niño de 10 años. Su familia lo había tenido tiempo de abandonar Moscú. Eso es imposible, exclamó el francés. Un soldado francés no dispararía nunca sobre un niño. Sin embargo, lo hizo, respondí. Me lo contó un honorable capitán retirado, y yo mismo vi la cicatriz que tenía en la mejilla. El francés se puso a hablar con volubilidad. El general quiso apoyarlo, pero yo le aconsejé que leyera a título de ejemplo las memorias del general Perovski, hecho prisionero por los franceses en 1812. Por último, María Filipovna abordó otro tema para cambiar de conversación. El general estaba muy descontento de mí por el francés y yo comenzamos casi a vociferar. En cambio, nuestra disputa parecía complacer mucho a Mr. Astor. Cuando se levantó de la mesa, me propuso, que bebiera con él una copa. Por la noche pude entretenerme un cuarto de hora con Paulina Alexandrovna, tal como yo deseaba. Nuestra conversación se desarrolló durante el paseo. Todos habían ido al casino por el parque. Paulina se sentó en un banco frente al surtidor y permitió que Nadia fuese a jugar un poco más lejos con otros niños. Envié también a Micha junto al surtidor y nos quedamos por fin solos. Desde luego, para empezar hablamos de negocios. Paulina se encolerizó cuando le di el total 700 florines. Estaba convencida de que en París habría podido empeñar sus diamantes al menos en 2000 florines. Necesito dinero cueste lo que cueste, me dijo. He de proporcionármelo o estoy perdido. Le pregunté qué había pasado durante mi ausencia. Nada. Hemos recibido 2 noticias de Petersburgo. La primera, que la abuela estaba grave, y 2 días después que había muerto. Esto lo hemos sabido por Timoteo Petrovich, añadió Paulina, que es un hombre minucioso. Esperamos la confirmación. Entonces, ¿todos aquí están esperando? Pregunté. Sí, absolutamente todos. Hace 6 meses que no esperamos otra cosa. ¿Y usted también lo espera? Pregunté. Tenga usted en cuenta que yo soy pariente suya, sino solo hijastra del general, pero estoy segura de que no me habrá olvidado en su testamento.
Creo que percibirá usted una gran cantidad, dije con tono afirmativo. Sí, ella me quería mucho. Pero, ¿por qué está usted tan seguro de eso? Dígame, respondí interrogándola. Creo que nuestro marqués está también iniciado de todos los secretos de la familia, ¿verdad? ¿Le interesa saberlo? Me preguntó Paulina mirándome con aire frío y severo. Pues claro, si no me equivoco, el general ya se las ha arreglado para pedirle dinero prestado. Sus, conse- sus conjeturas son exactas. Se lo habría dado si no hubiese sabido lo de la abuela. Supongo que habrá advertido en la mesa que 3 veces, al hablar de la abuela, la ha llamado babulinka. Qué encantadora intimidad. Gracias, Jonathan. Terminamos con Devin. ¿Nos puede dar Devin, porfis? Por favor, Dani, indícame dónde están porque yo tengo otra edición del libro y hay Bien, unas sí, palabras cambiadas. ahí te acabé de subrayar. Ya, muchas gracias. Sí, tiene usted razón. En cuanto sepa que yo también he heredado, pedirá mi mano. Esto es lo que desea usted saber, ¿no es así? ¿Todavía ha de pedir su mano? Creí que desde hacía tiempo se consideraba su pretendiente. Sabe usted perfectamente que no, replicó Paulina con cólera. ¿Dónde encontró usted a ese inglés? Preguntó después de un minuto de silencio. Estaba seguro de que me haría esa pregunta. Le conté mis encuentros precedentes durante el viaje con Mr. Astley. Es tímido y sentimental y ya está enamorado de usted, como es lógico. Sí, está enamorado de mí, contestó Paulina. Es 10 veces más rico que el francés. ¿Realmente tiene fortuna el francés? No hay duda sobre el particular. En absoluto. Tiene un chateo. El general me lo aseguró ayer mismo. Bien, ¿le basta esto? Yo, en su lugar, me casaría con el inglés. ¿Por qué? Preguntó Paulina. El francés es más buen mozo, pero es un mal bicho, mientras que el inglés es honrado y, por si fuera poco, 10 veces más rico, dije con tono cortante. Es cierto, pero el francés es marqués y más inteligente, replicó ella con calma. ¿De veras? Pregunté con el mismo tono de antes. Completamente de veras. Mis preguntas molestaban terriblemente a Paulina, y por su tono de voz y lo extraño de su respuesta, me daba cuenta de que deseaba encolerizarme. Se lo dije enseguida. Es verdad, me divierte molestarle, y me debe una compensación por el solo hecho de permitirse todas estas preguntas y suposiciones. Me reconozco precisamente este derecho de hacerle todas las preguntas que quiera, repuse tranquilamente, porque estoy dispuesto a pagarlas al precio que usted desee y porque mi propia vida me tiene sin cuidado. Paulina se echó a reír. El otro día, me dijo usted, en el Stalangenberg, que estaba dispuesto a una palabra mía a arrojarse de cabeza y nos hallábamos más de 1000 pies de altura, a más de 1000 pies de altura. Algún día diré esa palabra, únicamente para ver si cumple y tenga la seguridad de que no me arredraré. Lo odio precisamente porque le he prometido tantas cosas y le odio más todavía porque me es usted tan necesario. Pero todavía tengo necesidad de usted. Por tanto, es preciso que lo conserve. Se levantó.
Parecía exasperado. En aquellos últimos tiempos terminaban siempre nuestras conversaciones con ese tono de exasperación y de rencor no fingido. ¿Me permite que le pregunte quién es Mademoiselle Blanche? Dije, deseoso de no dejarla marchar sin una explicación. Lo sabe usted perfectamente. Nada nuevo ha sucedido. Mademoiselle Blanche se convertirá sin duda en generala. Si se confirma la muerte de la abuela, naturalmente, porque Mademoiselle Blanche y su madre y su primo hermano, el marqués, todos saben perfectamente que estamos arruinados. Y el general está locamente enamorado. Por el momento no se trata de eso. Escúcheme y recuerde bien lo que le digo. Tome estos 700 florines y váyase a jugar. Gane a la ruleta todo lo que pueda. Necesito dinero ahora a toda costa. Después de haber dicho estas palabras, llamó a Nadia y se fue al casino, donde se reunió con nuestro grupo. Yo tomé el primer sendero a la izquierda. Estaba pensativo y no me recobraba de mi sorpresa. Aquella orden de que fuera a jugar a la ruleta me había dejado aturdido. Cosa extraña. Ahora que tenía tantas cosas en qué pensar, me sumí enteramente en el análisis de mis sentimientos hacia Paulina. A decir verdad, me había sentido mucho más ligero durante aquellos 15 días de ausencia que ahora, en el día de mi regreso, y sin embargo, mientras duró el viaje sufrí como un insensato. Corría de un lado a otro como si tuviese al diablo pisándome los talones, y hasta en sueños la veía constantemente ante mí. Una vez, fue en Suiza. Me quedé dormido en el vagón y hablé en voz alta a Paulina, lo que divirtió a todos los que viajaban conmigo. Y nuevamente hoy me he hecho la pregunta, ¿la quiero? Y tampoco esta vez he sabido qué contestarme. O, mejor dicho, por 100ª vez me he respondido que la odiaba. Sí, que la odiaba. Ha habido instantes, sobre todo al final de cada una de nuestras conversaciones, en los que habría dado la mitad de mi vida por poder estrangularla. Juro que si me hubiese sido posible hundir lentamente un aguzado puñal en su pecho, creo que me habría deleitado haciéndolo. Y, sin embargo, juro también por lo que pueda haber para mí de más sagrado, que si en el Schallenberg, en el pico más frecuentado, me hubiese dicho realmente que me arrojara abajo, lo habría hecho inmediatamente e incluso con verdadero placer. Yo lo sabía. Era preciso que esto se resolviera de una manera u otra. Ella comprende admirablemente todo esto y, a la idea de que estoy plenamente convencido de su intangibilidad, plenamente convencido de la inutilidad de mis deseos, estoy seguro de que experimenta un júbilo extraordinario. De otro modo, ¿podría acaso, tan reservada e inteligentemente como es, tratarme con tanta familiaridad y franqueza? Tengo la impresión de que hasta ahora me ha mirado como esa emperatriz de la antigüedad que se desnudaba ante su esclavo porque no lo consideraba un hombre. Sí, muchas veces le sucede no considerarme un hombre. Sin embargo, me había confiado una misión: ganar a la ruleta fuera como fuese. No tenía tiempo de preguntarme por qué ni en cuánto tiempo había que ganar.
ni qué cálculos nuevos habían nacido en aquel cerebro siempre activo. Además, durante esos 15 días era evidente que habían sucedido una multitud de cosas nuevas que yo todavía ignoraba. Convenía aclarar todo esto, enteramente de todo y lo antes posible. Pero en el momento tenía otra cosa que hacer. Era preciso encaminarme a la ruleta. Gracias, Evi. Muy bien. En efecto, la idea es poder ir leyendo un capítulo por sesión, si se puede dos, son 17, así que bueno, ya vamos calculando. Ir lento, ¿no? La idea no se trata de ir rápido, sino ir tranquilos. No, no tenemos apuro acá, no hay necesidad de ir rápido. Sin embargo, estos tres primeros capítulos que vale es importante que los entendamos súper bien, porque van a ser como la base para el resto. Entonces, en esa sintonía de poder entenderlos bien, voy a leerles un pequeño resumen sobre este capítulo 1 y pasamos ya a salas, para que si algo no cerró, termine de cerrar. Vamos, así que poco a poco, ¿sí? Vamos recién empezando. Capítulo 1, ¿de qué trata? Les leo un poquito así un breve resumen. El narrador en primera persona del jugador es Alexei Ivanovich, como ya lo acabamos de leer, un out Chitel, ¿no? Leído meramente en español, que es como una especie de profesor, de tutor, ¿sí? Que se solía contratar para cuidar a tus hijos. O sea, si tú tenías unos hijos o si tenías unos niños que querías que les educaran, pues contratabas un tutor para que les eduque. Bueno, eso era Alexei Ivanovich, ¿no? Contratado por el general Zagoriansky para cuidar y educar a los niños de la familia. Al inicio del relato, Alexei cuenta que se ha reencontrado con el general y su familia en el hotel de Ruletenburgo, que por cierto Ruletenburgo es una ciudad ficticia, ¿no? No existe en la realidad, pero suponemos que es en Alemania, ¿sí? Después de 2 semanas de ausencia en las que había ido a París a empeñar unas joyas. El general lo trata con altanería y después le pide que no lleve a Misha y a nadie cerca del casino porque cree que Alexei es capaz de jugar mientras cuida a los niños. En el almuerzo, Alexei se encuentra con el general y los otros miembros del grupo. ¿Quiénes eran? María Filipovna, la hermana del general, Polina Alexandrova, su hijastra, Mademoiselle eh, Blanque, que podríamos decir Madame Blanque, ¿no? Mejor, a quien el general está enamorado, y un francés al que llaman Conde, también marqués, que se cree primo de Madame Blanque y que más adelante será reconocido como de Gros. Alexei conoce a este francés que ha estado en Rusia y que lo trata al maestro como si fuera un pajarito insignificante, nos dice la lectura, ¿no? En la mesa está también Mr. Ashley, un inglés al que Alexei ha conocido en Prusia. Alexei, como sabemos, llega al almuerzo sin invitación, aprovechando que el general se olvidó de dar órdenes de enviarlo a almorzar en el tablet de hotel, es decir, en esta especie de lugar destinado justamente para las personas que no son los invitados, sino más bien justamente los empleados, los sirvientes. Irritado y con ganas de pelearse con el francés, Alexei resuelve ser insolente e interrumpe la conversación para contar la anécdota de aquella vez que quiso escupir en el café de Monseñor. Cuenta entonces que estando en París fue a la Cancillería de la Embajada del Santísimo Padre, a la Nunciatura, para que le avisaran el pasaporte. Al ver que el abad permitía que ingresaran otras personas a ver al monseñor mientras lo hacían esperar, Alexei exigió que lo atendiera, a lo que el abad respondió con un gesto de indignación porque no entendía cómo un insignificante ruso podía osar equiparse de semejante manera a las visitas de monseñor. Entonces Alexei amenaza con escupir en el café de monseñor si éste no le atendía de inmediato y fue así como obtuvo la visa, ¿no? Después de eso, cuenta Alexei, en el hotel donde se quedaba en París, lo empezaron a tratar con más respeto a partir de ese evento que tuvo. Al ver que no ha conseguido irritar al francés con esta historia, Alexei continúa su relato contando que conoció un hombre al que un francés había disparado cuando era un niño durante las guerras napoleónicas. Los de Gros responde enfurecido que un soldado francés jamás le dispararía a un niño. Empiezan a discutir hasta que María Philippe Pomnar interrumpe la conversación. Y para terminar, lo último que leímos, por la tarde Alexei sale a pasear con los niños y con Polina. Alexei le entrega unos 700 guldenes por el empeño de sus brillantes, eso está en el vocabulario que les puse, pero Polina esperaba por lo menos 2000, es una moneda rusa. Ella le dice que necesita dinero porque si no estará perdida. Alexei le pregunta qué ha pasado en su ausencia y Polina le cuenta que espera noticias de Petersburgo sobre la abuela, que se encuentra mal y que pronto morirá.
Alexei quiere saber si el marqués también está a la espera de la muerte de la abuela y Paulina le confirma que sí, que de no saber lo de la abuela posiblemente no le hubiera prestado plata al general y que si Paulina figura en el testamento el marqués le pedirá su mano. Hablan sobre Mr. Isley, que está enamorado de Paulina, y el maestro le dice que el inglés es mejor candidato que el francés, porque es honesto y más rico. Alexei nota que a Paulina no le gustan sus preguntas y que busca irritarlo con el tono y la dureza de sus respuestas. Le dice esto a Paulina y ella responde que le divierte enfurecerlo y que él la tiene que recompensar por permitirle hacer este tipo de preguntas y suposiciones. Alexei contesta que sienten derecho de hacer cualquier tipo de pregunta porque está dispuesto a pagar por ellas lo que sea. Ella le dice que lo odia, pero que lo necesita. La conversación continúa con la pregunta de Alexei sobre quién es Madame Blanque. Paulina le dice que se casará con el general si el rumor sobre la muerte de la abuela se confirma. Ella, al igual que su madre y su primo el marqués, saben que el general y su familia están en la ruina y por eso están a la espera de la herencia como ellos. Finalizando la charla, Paulina le da a Alexei los 700 guldenes y le pide que vaya a jugarlos por ella a la ruleta. De camino al casino, Alexei piensa en sus sentimientos hacia Paulina. Se pregunta a sí mismo, como ya lo ha hecho muchas veces, si la ama. Y se responde que la odia, asegurando que hubo veces en las que hubiera sido capaz de estrangularla. Pero también confiesa que si ella le pidiese que se tirara de una montaña, él lo haría con placer, ¿no? Bueno, hay una aparente contradicción, ¿no? Bueno, es un poco síntoma a veces del amor, en fin. Bien, entonces estamos en una historia que está comenzando, ¿sí? Lo que les invito ahora es que podamos reunirnos en grupo. Vamos a hacer 3 grupitos, va a haber un moderador en cada grupo y conversar a partir de lo que nos ha parecido este primer capítulo, cómo vamos sintiendo a los personajes, qué nos llama la atención de lo que hemos leído, qué experiencias que vamos viendo en la lectura nos confrontan, qué no entendemos quizá para que podamos juntos ir aclarándonos, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea, conversar desde la pregunta, ¿qué me dice el texto? Ahorita que lo leo, este primer capítulo, ¿qué me dice? ¿Cómo lo voy sintiendo? ¿Cómo lo voy viviendo? ¿Ya? Y ir compartiendo ideas también que van saliendo con respecto al texto. Entonces, les pido que por favor se unan a los grupos, a los subgrupos, les va a salir ahorita una opción para poder unirse. Así que unámonos, por favor, ¿ya? Ahorita, ahí vamos. Listos. Entonces, únanse, por favor, nos vamos uniendo a los grupos y vamos compartiendo en cada grupo, ¿sí? Nos damos unos 10 minutitos. Bueno, Hola, gente, ¿qué tal? Me tocó acá. Es la aleatoriedad del Zoom. ¿Qué tal les ha parecido este primer capítulo? ¿Cómo les parece el personaje? ¿Qué van intuyendo? ¿Qué de nuevo no sé, les llama la atención esta lectura, los que ya lo han leído? Punto, ¿no? Vamos un poco viendo el episodio. bueno, por mi parte, yo ya he leído el libro y volverlo a leer me despierta varios recuerdos de cómo se distribuyen los personajes y cómo se están presentando. Entonces, para mí es nuevamente emocionante ver cómo van apareciendo y cómo se empiezan a conformar estos lazos, estas relaciones entre ellos mismos. Y a mí me gustó mucho y me parece que la edición es bastante buena. Y no les quiero dar más spoilers porque hay muchas cositas que son muy bonitas de ir viéndolas. Tal vez solo mi única recomendación es que no nos asustemos mucho con Dostoyevsky porque llega a ser muy crudo cuando plantea ciertos escenarios. Y, y eso, realmente, realmente me gusta a mí Dostoyevsky por la forma en la que plantea estas relaciones amorosas. Entonces, para mí es de mis preferidos. Gracias, Luchito. Sí, y atendiendo lo tuyo, con esta dureza que dices, creo que tiene que ver, a mí me llama mucho la atención de este capítulo en especial, esta figura que comienza a aparecer del protagonista, ¿no? Porque eh, estos episodios que tiene como de ira primero en la mesa, ¿no? Donde comienza a contar una historia desagradable, con el ideal de desagradar precisamente, ¿no? Y después de esta relación que tiene con Polina, si no me equivoco, se pronuncia así,
también es muy confusa al principio. O sea, ahorita en lo que acabamos de leer es, eh, no terminas como de entender, veo yo, esta relación de, parece amor-odio, ¿no? Es decir, por un lado, él reconoce que la odia, pero está también dispuesto a hacer lo que ella le pida. O sea, hay como una relación también de sumisión, de servidumbre. Entonces, eh, esta característica del personaje a mí me confronta mucho porque realmente hay mucha crudeza en mostrar los sentimientos. Yo creo que a veces se pueden experimentar así relaciones con distintas personas, pero como verlas de esta manera tan cruda, como decía Luchito, es difícil, ¿no? Ese personaje a mí me llama mucho la atención. Y una última cosa más que también quería compartirles es que me parece como una imagen oscura al principio, es decir, está en una situación no agradable, ¿no? Cuando leo la sensación que me deja este primer capítulo es como que está en una situación triste, no tan buena. La historia no inicia tampoco contándonos qué pasó antes ni quiénes son estos personajes, inicia como en la mitad de la historia, ¿no? Ya muchas cosas han pasado previamente y está empezando desde una parte de pobreza, de ruina, de juegos de poder, entonces eso me confronta, ¿no? Personalmente, no me da una buena sensación al principio, ¿no? Me parece interesante. No sé si hay algún comentario más sobre algún personaje, algo que les ha parecido esta primera lectura. Sí, a mí me ha encantado, bueno, cómo empezó y cómo terminó el capítulo del autor, ¿no? El empezar de golpe con información que no tienes y que tienes que descifrar y soltarte también varios personajes sin decirte aún las relaciones, para mí ya me puse en suspenso desde un inicio. Y también me interesaría mucho saber un poco más del contexto, ¿no? Porque entiendo que son una nobleza rusa en decadencia, ¿no? Que han perdido todo el dinero que tienen, pero quieren aparentar mantener ese estatus y la presencia de los otros europeos, ¿no? Del inglés y francés, cómo los caracterizan, cómo se presenta el ruso ante los franceses, ante la iglesia, también me ha generado mucha curiosidad. Imagino que es Rusia abriéndose a Occidente, Mm. con todas estas dinámicas que van a ir apareciendo, me imagino. Eh, y el cerrar con la duda compartida que tenemos con el protagonista, ¿no? Porque él es nuestro narrador al fin y al cabo. Él tampoco sabe qué han pasado en esos 15 días, ¿no? Y quiere descubrir qué ha pasado, así que imagino que lo iremos descubriendo parcialmente con él a medida que se entere. Esos recursos a mí me encantan. Y bueno, ese, ese vínculo que tiene con Polina también, ¿no? Ese de ponerse a su completa disposición porque ni siquiera él mismo está seguro que sea amor o no es amor, pero al mismo tiempo resentirse con ella por eso, ¿no? Estar a su disposición, pero al mismo tiempo odiarla por cómo lo va a tratar. También creo que va a ser un amor tormentoso, o al menos un vínculo tormentoso que se avecina, una tormenta anunciándose ahí. Está Gracias. interesante, está muy interesante. Genial, oye, sí, con lo que tú dices, claro, incluso quiere estrangularla, ¿no? Es decir, o sea, realmente es una situación feroz, no solamente es un odio teórico, sino también es una imaginación que comienza a fluctuar en la muerte y en la vida, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y sí, hay un suspenso total. En realidad, uno cuando inicia leyendo es como, ¿qué pasa aquí? ¿Quiénes son? ¿Qué esta cantidad de personajes que aparecen como si fuera una especie de avalancha, ¿no? Y no entiendes muy bien cómo están formados. Es todo así como un rompecabezas todavía que no se arma. Es muy bonito. Chévere, Luz, gracias. No sé si Jimmy, Fati, Jorge. Ah, ojo que este espacio, por cierto, eso quizá vale la pena aclararlo. eh, Podemos nosotros compartir desde todo tipo de saber, ¿ah? Es decir, no sé, si es que nos llama la atención alguna cuestión que tenga que estar vinculada quizá con nuestra carrera o nuestra forma de ver la vida, o quizá no compartimos ningún criterio con lo que estamos diciendo el resto, no importa, ¿ah? Igual lo podemos expresar, o quizá no nos dice nada el capítulo también, o sea, siéntanse como en libertad de eso, ¿no? Así que no sé si Jorge, Jimmy o Fati quisieran agregar algo, igual es libre, así que no están obligados a hacerlo, pero si quisieran compartirnos algo, sería bacán. Bueno, yo quiero compartir, bueno, primero que me quiero hacer más cercano a los personajes, ese sentido, ¿no? Como que recién los voy conociendo y como dijo Luz, ya tienen una vaina encima. Como tú bien dices, ¿no? También no es un inicio feliz. Eh, es más, dicen que están jodidos, ¿no? O sea, que lo de la abuela
va a ver su suerte, ¿no? Si está bien o todo está mal. Este, y sobre el juego me intriga mucho, ¿no? Justamente que el general le diga que lo tome con calma, o no me acuerdo bien qué le Ujú. dijo, ¿no? Pero algo así como que yo sé de lo que te hablo, ¿no? Me hizo recordar pues a un amigo que es ludópata, ¿no? Bueno, con el juego, pues, ¿no? Y no sé, si el título del libro se llama El jugador y se quiere ver, pues, está que se adentra por el juego y la que le gusta, pero a la vez no le gusta, pero sí le gusta, obviamente, ¿no? Si es una relación de odio, pues hay amor y él mismo lo sabe, ¿no? Eh, Me parece que el personaje pues se va a meter tanto en el juego y puede confundir eso con hacer las cosas para la amada, ¿no? Y ahí las cosas se pueden como que empeorar, ¿no? O sea, por ahí me imagino, por ahí irá la cosa. Bueno, pero ya lo iremos viendo, ¿no? Y en lo personal, como digo, también ya me iré familiarizando con los personajes que han salido de porrazo, ¿no? Y aún me falta ver quiénes son las niñas en sí, ¿no? Un poco más del general, un poco más del inglés, un poco más del francés, del mismo personaje principal, ¿no? Este, y eso, ¿no? Bueno, y también si es que siguen saliendo luego, ¿no? Porque puede ser que quizás ya no salgan varios, ¿no? Ujú. Gracias, Jorge. Sí, muy interesante. Rescato también lo que dice de la parte del juego, ¿no? Porque en realidad el elemento del juego está como también haciendo un hilo, un motivo en el texto, ¿no? Y va a ser justamente el nexo de conexión de muchas cosas. Entonces, como tú dices, claro, el elemento del juego, donde uno, sobre todo en la ruleta ahora, que ya lo vamos a ir viendo porque estamos en un contexto así de casinos, de lugares de casas de juego, es interesante, ¿no? Porque también yo creo que se vincula con el tema de, eh, no sé, la ruleta, el juego, ¿no? Es jugarse la vida entre lo negro y lo rojo. No sé si tenemos como esta imagen de la ruleta, ¿no? Entre fichas negras y rojas, ¿no? Que puede ser entre la vida, representada por lo rojo, el amor y la muerte, ¿no? Y que también, de una u otra manera, se vincula con la relación que hay como con esta mujer, donde está también vinculándose estas como pasiones, ¿no? Entonces, a mí también me llama la atención este elemento del juego presente en la obra. Muy bonito. Gracias, Jorge. No sé si Jimmy y Fati quisieran agregar algo más, se animan a decir algo hoy día, o alguien más quisiera hacer algún feedback de lo que escuchó. A ver, ya voy a hablar yo. Buenas noches. ¿Qué tal, Fati? Ya prendo la cámara ya, para que me vean. Este, y la verdad, o sea, yo me entré al grupo porque la vecina me dijo, bueno, la ex vecina, porque ya ni vivo en el barrio, pero, o sea, en parte dije, bueno, está bien para salir, digamos, de mi zona de confort, Ujú. porque, o sea, a mí sí me gustaba antes mucho leer, pero ya después ya no tenía tiempo ni nada. Y me quedé en estos libros de Tolkien, del Ah, Silmarillion, del Señor de los Anillos, y me he leído esos libros como unas 5 veces y he escuchado los audiolibros y me quedé en eso, en el lapso de años. Y no he cogido un libro para nada. ujú. Entonces, un libro nuevo. Entonces, como la vecina me dijo que sí, que aquí leen, que no sé qué, entonces dije, ok, pero o sea, es como que algo nuevo para mí de esta historia. Entonces, como que no la capto muy bien todavía porque les veo a ustedes que son guau, así. Pero yo voy a tener que leerlo para poder sacar mis conclusiones, tratar de leer, de entender mejor. Ujú. Sí, Claro. pero no, o sea, rescatar y que les admiro bastante porque tienen una pasión increíble por la lectura y eso, nada más. Gracias, Ujú. Fati. Oye, no, te agradezco mucho por la sinceridad y sobre todo, qué valentía de volver a retomar un hábito como el de la lectura, que a veces puede ser un poco complejo, ¿no? En nuestro día a día, menos con tantas actividades. Lo que te diría es que Tranqui, no es un libro fácil de entender al principio. En realidad, muchos detalles se van perdiendo en la lectura, porque bueno,
como decíamos, el autor nos invade de nombres, de cuestiones, además que son nombres difíciles, son situaciones difíciles, son realidades alejadas de nuestro contexto, pero esa es la idea justamente, que tengamos ese sentimiento de invasión por el libro, es como que un poco dejarnos ahogar por el libro, para después poco a poco ir como saliendo también. Y no te preocupes porque el proceso lector va a ser acompañado, es decir, eh, ya la siguiente lectura vas a ver una estructuración mucho más clara y vamos a poder ir como entendiendo más y más y más la historia. Lo que te diría es que no te desanimes, sino que termines el proceso, que te pongas como ese reto y vas a ver que vamos a encontrar muchas cosas interesantes. Así que nada, bienvenida desde ya y qué bueno que podamos compartir. Y como ves en las salas también nos vamos a ir retroalimentando, es decir, escuchándonos entre nosotros también como que vamos cerrando cosas de la historia que quizá no tomamos en cuenta. Así que nada, bienvenida por ese lado. Muy bien, y bueno, creo que por temas de tiempo vamos volviendo, gente, que teníamos 10 minutos, nos hemos pasado. Así que les voy a hacer volver ahora a las salas, voy a cerrar las salas y nos vemos en la sala principal en un ratito, ¿ya? Que me cierro estas salas y ya nos vemos allá. Creo que tienen... Ahí estamos. Los mismos. Mismo grupo. Esperemos que vayan volviendo. Sí, realmente el libro comienza bastante complicado, ¿no? En realidad no me había puesto a pensar, es bastante difícil al inicio. Va a costar mucho como tenerlo claro, pero es normal, ya después se va a ir como aclarando un poco más. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo vamos? Esperamos que vayan llegando. Hola, Dan, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. ¿Qué tal tus salas? Bien, sabes que tenemos la súper sugerencia con los que me tocó para ver si hacemos un guión de los personajes, porque sí se nos quedó por ahí todavía, no, no logramos ubicarles. Buenísimo, Entonces, buena. para ver si es que vemos quiénes son y si recapitulamos justo esa última partecita. Ajá, Porque sí está confuso para cacharle en un inicio, que es normal, obviamente, pero sí. buenazo. Muy bien. Creo que ya hemos regresado. Sí, chévere, muy bien. Vamos cerrando el día de hoy. Nos hemos pasado un poquito también por el tema del inicio que tuvimos que alargarnos algunas cositas. Acojo la sugerencia de Kelly. No nos preocupemos mucho si al inicio nos ha avasallado un poco el libro. Es complicado. Son personajes, muchos personajes que no sabemos qué relaciones tienen, cómo aparecen. Es como que el autor nos comienza a presentar un montón de relaciones interfamiliares, no familiares, esto, otro, el otro, y no terminamos de estructurarlo. Es normal. En realidad, yo creo ciertamente que es la intención del autor inclusive llevarnos ahí. El texto inicia en medias res, que es el nombre literario que se podría usar, es decir, a mitad de camino, ¿no? Y a toda una historia ha pasado antes que nosotros no la sabemos y estamos más bien ya en el conflicto, porque ya está habiendo un conflicto. Entonces, lo que les sugiero es el día jueves, vamos a iniciar con una especie de contextualización muy clarita de lo que hemos leído y vamos a tener una línea de personajes también. De tal manera que podamos ya sentarnos bien en el capítulo 1 y arrancamos a leer el 2 y si podemos abarcamos, pues son chiquitos el 2 y el 3. Y en la sala la idea sería que podamos ir como ahondando no sé, en irnos contando un poco la historia también entre nosotros. Así que eso, no sé si hay alguna duda, alguna sugerencia hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Va bien? Dostoyevsky es genial. Es como ese autor que vale la pena aguantarlo y leerlo, porque como ustedes se van a dar cuenta, su profundidad psicológica es enorme, y no solo psicológica, sino existencial, ¿sí? Así que nos va a dar muchas alegrías Dostoyevsky, ¿sí? Así que bueno. Nada, gente, nos encontramos este jueves, en 2 días, y ahí vamos cerrando con los capítulos que nos ha quedado muy bien. Eso, cuídense mucho, nos estamos viendo el jueves. Ánimo. Si pueden, yo les Chao, mandé Dan. unos Hasta luego, cuídense audiolibros. muchos. Si pueden, escuchen el audiolibro del capítulo 1, eso puede dar mucho. Y seguimos ahí en la Bueno, lectura. bye bye. Ya. Oye, Bye. Dan, una pregunta. Muchas ¿Hasta qué gracias. hora se quedaron? ¿Hasta qué página se quedaron? Capítulo 1. No, ¿Todo el capítulo capítulo 1. 1? Sí. Ok. Great. Chao. Muy bien, ya nos vemos. Chao, chao. Chao.